Saludos familia de Todd Catholic Music. Hoy estamos muy felices porque estamos nuevamente en tu espacio a través de Marevisión TV y hoy le habla Oliver Barón y estamos grabando un nuevo episodio para ti, para que toque cada día tu corazón la música católica. Recuerden que nosotros lo que buscamos es promover los valores y la fe católica a través de la música católica. Pero antes de iniciar, vamos a poner todo en presencia del Espíritu Santo para que sea Él que toque tus corazones y para que fluya también en este podcast y sea lleno de bendiciones. Así que decimos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y será renovado, y renovada la faz de la tierra. Señor, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y bueno, también vamos a pedirle a Mamá María, ¿verdad?, para que también proteja y bendiga y siga guiando a todos los músicos católicos y también a este programa de Todd Catholic Music. Y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y bueno, aquí vamos a descubrir no solo el artista, también vamos a descubrir un poquito quién es nuestro invitado el día de hoy. Y nuestro invitado el día de hoy es nada más y nada menos que un hermano querido, Omar Herrera, venezolano de Valencia. Bienvenido, Omar. Gracias, muchas gracias, Oliver. De verdad, bendecido y honrado de estar aquí en tu programa y bueno, todo sea para la gloria de Dios y la Virgen. Así es, hermanito. Y bueno, como siempre lo hacemos nosotros en todos los programas, ¿verdad, Omar? Buscamos, como lo dije en un principio, conocernos más allá al artista, sino quién es Omar Herrera, de dónde viene Omar Herrera y cómo fue su infancia, Omar Herrera. Bueno, mi infancia fue muy bonita. Bueno, yo vengo de Valencia, en Venezuela, la ciudad de Valencia. Recuerdo una infancia muy sencilla, pero sentida. Rodeado de mucho afecto de mis padres y ahí nace ¿cómo digo?, el amor de la música, porque mi padre solía colocarnos música, la música que le gustaba, el trío Los Panchos, le gustaba mucho música folclórica y eso, y él me ponía de bebé en la corneta que yo escuchara música. Entonces cuando se acababa el disco yo gateaba hasta donde él estaba, lo tocaba en el pantalón y él ya sabía que me tenía que cambiar el disco. Entonces bueno, ahí crecí vamos a decir, como digo, que el Señor siempre va preparando a uno, y yo creo que desde niño ya yo estaba desarrollando el oído musical. Luego, como a la edad de 10 años, mi madre decide meter a mi hermano en clases de música, él 3 años mayor que yo. Y entonces, bueno, como ya era tremendo en la época, mi mamá le dijo a él: no, llévatelo para clases de música, no me lo dejes aquí. Y entonces, bueno, yo inquieto, entonces me sentaba a ver la clase de música de él. Y bueno, simplemente lo que hacía era ver lo que le daban. Él estaba estudiando 4 y yo ponía a verlo. Y cuando llegaba a la casa, bueno, agarraba el 4 de él y me ponía a tocar y a recordar todo lo que él hacía. Así fue sucesivamente. Él entró a tocar en una estudiantina, que es un grupo de música instrumental del colegio, y en una de esas clases, cuando él ya estaba tocando en la estudiantina, yo estaba sentadito ahí con un 4 y había una canción que tenía una parte solista del 4. Y de repente estaba la estudiantina y yo, pues, niño al fin, empecé a hacer el solo de 4 y el director paró y este niño y no sé qué. Entonces yo, bueno, ese día decidió meterme en la estudiantina y ahí pues como comencé a dar mis primeros pasos en la música. Bueno, sí. Interesante. ¿Y eso en qué ciudad de Valencia? ¿Qué parte? Eso es en San Diego. Okay. En San Diego. Y bueno, luego de eso, yo pues entré a tocar en la estudiantina del colegio y hubo como un encuentro de estudiantinas nacionales donde habían de todos los colegios y no sé qué. Y
habían que escoger de 300 alumnos, habían que escoger 16 para representar a Carabobo, pues a Valencia. Y bueno, resulta que no quedé a los 11 años y bueno, yo me puse a llorar. Y entonces, bueno, como a la semana llamó el profesor a la casa de mi mamá y dijo, mira, uno de los integrantes de los 16 no va a poder ir, ¿será que Omar quisiera ir a acompañarnos al Nacional? Y yo, wow, no puede ser. Entonces, bueno, fue esa diosidencia y bueno, fui al primer Nacional con 11 años y luego como a los 14 años estaba yo con mi hermano y unos amiguitos ahí jugando ahí al frente de la casa. Y llega un profesor de música y entonces mi hermano tocaba mandolina y el otro amigo tocaba el contrabajo. Entonces él llega a la casa en un Volkswagen de esos escarabajos y les dice a ellos, bueno, necesito 2 músicos, un mandolinista y un contrabajista para que me acompañen a un ensayo. Bueno, está bien. Entonces, bueno, ellos se fueron a vestir, metieron el contrabajo en el Volkswagen y no sé qué, y yo quedé como el chavo cuando iban a Acapulco. Así con esa mirada de tristeza, así. Entonces el profesor dice, no, bueno, vente también, métete ahí. Entonces me metí debajo del contrabajo así. Y entonces, bueno, me fui al ensayo, puros adultos, era un grupo de música folclórica. Y bueno, ellos empezaron a ensayar y lo mismo, pues yo estaba solo viendo y agarré una guitarra que estaba ahí y empecé a seguirlo. Y en eso dice el director, bueno, ¿te animas a tocar con nosotros? Y yo, bueno, claro que sí. Entonces ensayé con ellos, al día siguiente tuve la presentación y fue en el Teatro Municipal. Y bueno, fue un homenaje a un reconocido cantante de música folclórica venezolana, que es Jesús Sevillano. Y bueno, ahí fue como la primera experiencia profesional que tuve a los 14 años. Y con esa misma agrupación estuve casi 30 años. Wow. Desde ahí terminé. Música folclórica. Música folclórica. Qué bonito. Sí. Y bueno, ¿cómo inició Omar entonces? ¿Y quién sembró esa semilla en la fe a Omar? Yo digo que Dios se ha encargado solo. De verdad que sí, porque bueno, hay una experiencia que yo veo como ya en este caminar de la fe y todo, bueno, ya uno empieza a hacer como una película y es lo bonito de ese llamado del Señor, porque uno se empieza a hacer en la vida, a verse desde niño, desde joven, todo lo que le ha pasado y ya uno puede identificar, wow, cómo Dios aquí trabajó, cómo me protegió, o sea, tantísimas cosas. Y hay una anécdota muy especial que era cuando hubo una vez que yo ya estaba componiendo y había ganado festivales universitarios como compositor y todo eso. Y hubo una vez que yo estaba muy deprimido, pero muy deprimido, había grabado, había hecho cosas y no pasaba nada. Entonces recuerdo que yo me puse a llorar en el balcón de la casa, yo estaba solo, a llorar. Y dije, Señor, o sea, si yo debo seguir en la música, házmelo saber porque yo no quiero seguir en la música. Bueno, no pasaron como 5 minutos que recibí una llamada y me dicen, Omar, necesito hablar contigo, pasa por aquí por la radio. Era un gerente de la radio en Valencia, una radio conocida, y yo le dije, no, ahorita no, pues no tengo ánimo, no quiero salir. No, pero necesito hablar contigo, ven. Bueno, tanto me insistió que fui. Cuando llegué a la radio, el primero que me abrió la puerta me dice, Omar, felicitaciones por el primer lugar del Record Report, estás pegado en la radio. Y yo, no puede ser, ¿de dónde? Y así sucesivamente, a medida que iba subiendo las escaleras y todo eso, me iban felicitando. Mira, estás en primer lugar, una canción tuya, una composición tuya. No puede ser.
Y yo no daba con eso. Cuando llego arriba, el gerente me dice, mira, hay una canción tuya llamada Yo Te Propongo, con un grupo llamado Los Pelados, que está pegada en el primer lugar. Felicidades, no sé qué. Yo no recuerdo haber escrito esa canción. Y bueno, él buscó el disco, lo puso, y resulta que era una canción que yo había escrito y que no me gustaba, y yo mandaba canciones a una editora y le había dicho al amigo mío del estudio que no la mandara porque no me gustaba, pues la había grabado yo con mi voz. Bueno, y resulta que bueno, él la mandó y ellos la escogieron y era la canción que estaba sonando en primer lugar. Entonces yo decía, wow, qué más prueba que esa y qué más señal tan linda del Señor que me hizo ver, pues. Claro, ahí descubriste, seguiste descubriendo el amor por la música. Sí. Y esa canción, obviamente no era el género, no era católica. No era católica. Porque para los que no saben, Omar Herrera es una persona, un productor con muchos talentos de un top muy alto. Y para nosotros un privilegio porque Omar entra en el mundo secular, sí. Pero más adelante vamos a seguir hablando un poquito de cómo Omar ha transformado su vida, porque sabemos que hay una diferencia bien grande hacer música secular y hacer música para Dios. Sí. Pero en ese trayecto, Omar, que tú fuiste creciendo, ya estabas obviamente entre los mejores como compositor. ¿Cómo ha sido ese proceso de Omar después de haber llegado tanto tiempo, con tantos años? Ese proceso de cómo te tocó Dios para que hicieras música para Dios. Bueno, yo siento que ya me había tocado desde hace mucho, pero como su tiempo es tan perfecto, cuando decidí emigrar junto con mi esposa fue que pasaron muchas cosas, pero inclusive yo estando joven, la primera composición mía que ganó un primer lugar nacional de La Voz Universitaria fue una canción que yo le hice a Dios. O sea, y no era consecuente con la misa o estaba ahí. Fe, pero sí, yo creo que era siento que la vida sin tu amor no es más que vivir en el vacío de la fe que se ha perdido. Siento que a tu lado ahora soy feliz, porque sé que el pan de cada día te lo debo solo a ti. Me enseñaste a vivir sin egoísmo. Eres la luz de mi destino, eres el aire que respiro y sin tu amor no valgo nada. Eres mi sol de madrugada. Por ahí. Esa fue la primera canción que yo le escribí a Dios y ganó ese festival. Qué bueno, hermanito. Sí. Entonces, tu primer encuentro con la música católica, ¿cómo fue, Omar? Mi primer encuentro con la música católica, bueno, yo solía tocar en matrimonios, en eventos, pero no, como te digo, no era consecuente con la iglesia. Mi mamá sí, muy católica. Entonces yo, cuando decidimos emigrar, pasamos por un periodo, por decir, cuando salimos de Venezuela no quisimos como molestar a nadie en esa decisión de emigrar, como que si llamara a un amigo, mira, ¿será que me conectas aquí, me conectas allá? Entonces, bueno, veníamos con un plan como de nosotros mismos emprender, pues. ¿Pero con la misma música o emprender otro? Sí, bueno, a trabajar primeramente de lo que saliera y bueno, evaluarlo de la música.
Entonces, nosotros llegamos el primer mes con $2,000 emigramos, y cuando llegamos al primer mes ya nos quedaban como $500 y no conseguíamos nada de trabajo, nada de empleo. Y bueno, fueron momentos de mucha angustia porque no nos daba para el arriendo el siguiente mes y nada. Y bueno, nos tocó ser humildes, o sea, y bueno, recibir ayudas y ya como te digo, uno empieza a ver la mano de Dios de ese momento, porque hubo un momento ese primer mes que sentía como una ansiedad grande, y le dije a mi esposa, mira, yo quiero ir a misa. Y entonces mi esposa, bueno, pero con la ansiedad y totalmente entendible, ella pues, no, pero tenemos que seguir buscando trabajo y todo esto. Entonces, pues nos tocó seguir en la calle. Y bueno, ese día, pues ya cuando se estaba venciendo el mes que ya no teníamos dónde ir, ella me dijo, bueno, sí, vamos a ir a la misa. Fuimos a una misa de mediodía en Guadalupe, no había música, en la capilla pequeña, y te digo que ese día sentí una paz indescriptible. Yo no sé, eso fue como mágico, o sea, era como que yo quiero estar aquí siempre. Qué bueno. Y entonces cuando salimos de la misa, me dice mi esposa, pero ¿por qué no te pones a la orden para el Ministerio de Música? A ver si es posible, pues, un apoyo. Eso. Y entonces, bueno, enseguida preguntamos, nos dieron el teléfono de la directora, la señora Rosario Durán, y la llamamos en ese momento. Ahí mismo, pues, saliendo de la misa. Ella nos atiende, muy linda, y ella me dice, no, bueno, yo generalmente no suelo dar audiciones el mismo día, pero hoy tenemos ensayo y bueno, vente hoy. Bueno, fuimos a la casa, todo caminando, y eso fue en pleno, el sol tremendo. Fuimos a buscar la guitarra, salimos a buscar trabajo. Y yo no me acuerdo en qué parte del Doral estábamos, que yo dije, ay, wow, ya es la hora de irnos a la iglesia. Entonces, bueno, buscamos en la aplicación del trolley y no pasaba uno, sino como en 40 minutos. Yo le digo, wow, no, es muy tarde. Yo le digo a mi esposa, no, bueno, quédate tú aquí, espéralo tú, y yo me voy caminando a la iglesia. Eran como 50 minutos caminando, una hora. Y entonces yo con la guitarra, y yo, bueno, pero entonces me fui. Cuando llegué a la iglesia, llegué súper sudado, así, bañado de sin la camisa. Y la señora Rosario me ve y me dice, wow, ¿qué te pasó? Y entonces le comenté, no, venía caminando. Oye, no puede ser. Entonces ya estaba como ensayando con la misa de inglés. Y entonces me dice, bueno, ven. Y entonces fuimos a otro salón para la audición. Bueno, ese día pues le canté y ella me dijo, ¿será que te puedes quedar de una vez en el ensayo? Y yo, bueno, sí, me encantaría. Y entonces, bueno, salimos de ahí y entré en el ensayo. La primera impresión de ese ensayo fue que todos oraron por mí y por mi esposa. O sea, fue algo que me impactó. Y bueno, me pongo un poco sensible. Pero después nos quedamos ensayando. Y bueno, al final del ensayo llegó mi esposa y bueno, ellos preguntaron, ¿tienen carro? No, bueno, no, estamos caminando. Bueno, yo los llevo. Entonces ofrecieron varios a llevarnos. Y en particular uno dijo, no, yo soy el que los voy a llevar. Entonces, bueno, nos fuimos con él y cuando ya nos estamos yendo, o sea, que nos estamos despidiendo, él me da la mano y me pone algo en la mano y yo, ¿qué es esto? Y me ha puesto un dinero. Y entonces yo, ¿qué? No, yo no puedo recibir esto, le digo.
Y entonces él me dijo, Dios me puso a mí en el corazón que este era el momento de yo utilizar este dinero. Y entonces, wow, yo, no puede ser. Entonces, bueno, enseguida empezaron a pasar muchas cosas donde sentíamos que el Señor nos hablaba y que hay una legión de ángeles que están en el camino. Y bueno, ya uno puede estar como en la capacidad de estar en el centro con Dios y ver todo lo que pasa alrededor de uno, todos los milagros, todas las cosas, ¿no? Y bueno, ahí empezamos a tocar en la misa y hay un compañero que estaba en la misa y nos dice, me dice a mí, hay un abogado que hizo el retiro de Emaús conmigo, él viene a la misa de las 10, vamos a abordarlo al salir de la misa y hablamos con él a ver qué puedo hacer contigo con los documentos. Y entonces, bueno, así fue, cuando salimos lo abordamos. Hola, mucho gusto. Entonces me llamó, entonces me dio una tarjeta y me dice, bueno, pasa el martes por la oficina. Bueno, fuimos a la oficina, nos reunimos con él y con su esposa. Y entonces, bueno, nos preguntó, nos hizo un cuestionario, más o menos le dije musicalmente lo que hacía y todo eso. Y entonces nos dice, bueno, mi esposa y yo estamos viendo que la mejor vía es hacer una visa de talento, una visa O. Entonces, bueno, yo voy a necesitar que me consigas los documentos que te voy a solicitar, porque hay 10 categorías y esto y lo otro. Y bueno, finalmente les queremos decir que no les vamos a cobrar por nuestro servicio. Entonces, wow. Entonces, una gran bendición. Porque... Sí, no, entonces, bueno, ya ahí ya estábamos así como que, o sea, wow, qué lindo el Señor cómo se va manifestando. Y entonces, bueno, ahí teníamos ya que buscar a alguien que nos tradujera los documentos. Todo era dinero y dinero y dinero. Entonces, bueno, resulta que el esposo de la directora del ministerio, el señor Arturo, se ofreció a hacernos todas las traducciones sin cobrarnos nada. Entonces, wow, o sea, otra bendición. Pero entonces seguían los meses, porque ya teníamos casi como que 2 meses ya para introducir los documentos, porque si no teníamos que irnos. Ya se nos vencía el tiempo, el plazo de turista y de todo eso. Entonces, bueno, en ese tiempo había que pagar las 2 planillas de inmigración, había que hacer unos exámenes médicos, o sea, era dinero. Eran más o menos como unos $3,500, más o menos, que no teníamos. O sea, estaba difícil el tema de darle trabajo a las personas sin documentos, entonces se nos hizo cuesta arriba y bueno, terminamos viviendo en casa de un amigo como 6 meses más o menos. Otro angelito también. Y bueno, nos tocó ver qué hacíamos, entonces bueno, dijimos, vamos a hacer un concierto a ver si podemos recaudar los fondos para los documentos. Bueno, resulta que empiezo a llamar a unos amigos y hay otro angelito en particular que nos consiguió el salón de la Love para que hiciéramos el concierto. Entonces, el sonido no nos lo cobraron porque mis hermanos de Macabeo, que después yo estoy en Macabeo y mis hermanos de Macabeo en ese momento que no me conocían, ellos donaron el sonido, donaron el salón y bueno, todos los músicos amigos se sumaron también y bueno, sin cobrar y bueno, estuvieron colaborando. Bueno, total que finalmente cuando salimos del concierto ese día ya estábamos mi esposa y yo contando lo recaudado
y habíamos hecho como $700 en entrada. O sea, faltaban como 3.000. Bueno, así pasaron los días súper mortificados y bueno, pidiéndole al Señor porque bueno, ya nos tocaba, ya como el 5 de diciembre, había, como era el último día de nosotros introducir los documentos porque ya se nos vencían los 6 meses y ya estábamos casi a 20 y pico de noviembre. Y bueno, nada, no teníamos posibilidades de nada, ya estábamos viendo cómo hacíamos. Y bueno, por ahí, como 4 días antes de esa fecha tope, me llama una compañera del ministerio, Mónica Ponce, me llama y me dice: Omar, necesito que pases por el colegio donde yo trabajo porque alguien donó el dinero y no quiere que se sepa quién es, pero ven a buscar el dinero para que introduzcan los documentos. Bendito Dios, hermanito. Sí. Dios obra, Dios. Yo digo que Dios es grande y misericordioso en todo momento, hermano. Sí. Y esto es una bendición, de verdad, es tu testimonio, Omar. Porque más que nosotros somos inmigrantes. Sí. Cada uno de nosotros tenemos nuestro libro de vida. Sí. Y sí. A veces pensamos que la gente dice, bueno, tú lo ves con un buen carro, pero tú no sabes la historia de él, Sí. de dónde viene, cómo pasó. ¿Cómo pasó? Y bueno, sin duda que Dios de verdad nos ha tocado a todos. De una u otra manera ha hecho milagros. Sí. Y pone personas que luego, como tú dices, tú lo vas entendiendo por qué Dios actúa de esa manera. Sí. Te pone personas que tú no conoces, Sí. menos pensar tú que iba a aparecer, y mira Sí. cómo han aportado para que tú siguieras. Sí. Porque Dios, Sí. yo le digo a mi esposa, para nosotros también lo vemos esto como una misión. Sí. Dios nos pone donde necesita que estemos. Sí. Y Dios te quiso en este momento aquí. Sí. Porque Dios necesita un gran productor de música, ¿no? Católica. Entonces, Gracias. Qué bendición, Omar, de verdad. Que gracias por contar tu testimonio. Bueno, yo pues te digo, no me canso de ver sus milagros, y eso es parte de un testimonio. Y luego de eso tuvimos que salir del país porque pasaron 3 años y esa solicitud que habíamos hecho la negaron y la carta de inmigración decía que teníamos que salir en un mes. Y en un mes, bueno, teníamos ya vehículos, estábamos alquilados y no sé qué. Entonces, teníamos como un mes que nos habíamos mudado, ya habíamos hecho un contrato de 6 meses. Bueno, total que tuvimos que correr. Y nos fuimos porque recuerdo que fuimos al Santísimo y bueno, aunque el 90% de las personas nos dijeron que nos quedáramos, que ya estábamos aquí, que bueno, que siguiéramos adelante, tratáramos de hacer. Pero bueno, algo en el corazón nos decía a nosotros como que, o sea, no era lo que debíamos hacer. O sea, nos fuimos a Bogotá, igual a ciegas porque no conocíamos nada de Bogotá. A empezar otra vez. Y bueno, cuando nosotros nos fuimos en ese momento, dejamos pago la mitad de otro abogado. Y estando en Bogotá, nos solicitaron documentos y no sé qué. Los enviamos, pagamos el premium. Y cuando nos llega la noticia, era solicitando evidencias y en ese momento ya tuvimos que abandonar el caso porque ya eran como 3 peticiones de evidencia y al parecer las cosas con la abogada no se habían hecho de la mejor manera.
Y bueno, se perdió ese dinero, ese caso, y quedamos como en el aire porque dijimos, wow, o sea, ¿y ahora qué? Porque aquí en Bogotá está bien difícil, o sea, muy difícil la situación en plena pandemia, empezando la pandemia. Y entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya habíamos, cuando nos fuimos de aquí en ese momento, habíamos visitado varios abogados, y hay un abogado en particular que era como especialista en las visas de talento, que yo había visitado en varias ocasiones, pero era costoso, o sea, estábamos hablando de bastante cantidad, pues, que al momento no teníamos. Bueno, estando ahí en Bogotá, dándonos, o sea, la negación del segundo caso, se nos ocurrió escribirle a él para hablar por Zoom. Y entonces le escribimos, él dijo, sí, vamos a hacer una reunión. Hicimos la reunión por Zoom, apenas me vio, me dijo, claro, yo sé quién eres, ya has venido a mi oficina, pero nunca ha hecho nada conmigo. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos, dice él. Y entonces, bueno, le voy a decir a mi secretaria que les envíe el presupuesto. Bueno, cuando nos envió el presupuesto, resulta que fue una locura porque era, o sea, lo menos de lo menos de lo menos. Y wow, no puede ser que sea tan poco, o sea, no, bueno, aquí vimos a señal, pero no teníamos nada de dinero, nada, no teníamos nada. Igualito dijimos, bueno, no tenemos cómo hacerlo. Y bueno, pasó como una semana y resulta que llegó una ayuda que no esperábamos y se cubrió la primera parte del abogado. Entonces, bueno, vamos a meter los papeles, siempre confiando en Dios. Bueno, entonces así pasó el tiempo y ahí empezamos, claro, ese es un proceso que recaudar evidencias, esto, lo otro. Y entonces en ese momento me da a mí el COVID, que yo te digo que no pensaba salir con vida del COVID porque me dio muy fuerte. Fueron como, recuerdo como más de 20 días en cama, o sea, yo casi no caminaba, perdí el olfato, el gusto, todo, o sea, me vi muy mal con el COVID. Y mi esposa, bueno, de verdad que, bueno, cuando uno se siente bendecido, ve en la persona, en la compañía que uno tiene, ve esa protección de Dios. O sea, no es simplemente tener una pareja, una esposa, es tener la presencia de Dios a través de esa persona. Y bueno, ya hoy en día nosotros valoramos tanto que, bueno, es el centro, sí, Dios es el centro de nuestras vidas, ¿no? Ella empezó pues a diario, pues me hacía sopa, tratamiento, iba, o sea, todos los días. Me convirtió en tu enfermera favorita. Sí, en mi enfermera favorita, y llegó un momento en que decidimos hacer la coronilla todos los días a las 3 de la tarde. Y yo me paraba de la cama así todo mal, nos poníamos al frente al altar que habíamos hecho en Bogotá y hacer la coronilla todos los días. Y en la noche a las 10 hacíamos el rosario. Bueno, de verdad con un milagro yo siento que empecé a recuperarme. Y cuando ya estaba, que me sentía mucho mejor, tuve como una revelación de la Virgen que me decía que le hiciera unas canciones. Y bueno, empecé a componer, yo empecé a leer de Guadalupe, le hacía una canción a Guadalupe. La misa de la Chinita allá en Colombia. En Colombia y Maracaibo, también le escribí una canción. Y empecé a llamar a amigos que estaban aquí en otros lados. Mira, ¿será que podemos grabar una canción? Bueno, yo les mandaba la idea. Y bueno, empezaron a sumarse gente a grabar las canciones. Fueron como 5 o 6 canciones.
y empezamos a grabar las canciones. Y fue muy rápido, eso fue como en 2 meses. Y en el momento en que me llega a mí como la mezcla, el máster final de las canciones, yo estoy en la cama escuchando el disco, pues ya listo. Y en ese momento veo que me llega un mensaje al celular al Gmail, que era del abogado, que decía: Omar, felicitaciones, aprobaron el caso. Bendito Dios, Sí. bendito. ¿Cómo? ¿Verdad que Dios? Qué increíble. Sí. Y bueno, eso fue algo súper maravilloso. Y cuando llegamos aquí, yo recuerdo que fuimos de una vez al abogado a pues agradecerle. Y eso fue la primera semana de haber llegado. Y entonces me dice, yo le pregunto a él que en qué momento se podría meter la residencia. Y entonces él me dice, bueno, si tú quieres, ya mismo lo puedes hacer. Pero todo lo que hayas hecho de hoy atrás no vale. Tienes que demostrar desde ahorita, en lo que te queda el tiempo de la visa, que son 3 años. Claro. Como que si estás empezando de cero. Yo, wow, no puede ser, imagínate, o sea, yo estoy llegando aquí, ¿no? O sea, imagínate hacer carrera desde ahorita en 2 años para demostrar lo que he hecho. Wow, no. Bueno, como a la segunda semana me llama un amigo y me dice, mira, ¿qué estás haciendo? Y yo, bueno, no, pues nada, ¿te puedes venir ya para un ensayo? Y yo, sí, no, yo puedo ir. Entonces, bueno, cuando llego al ensayo, resulta que era un streaming del Puma José Luis Rodríguez. Entonces, bueno, estaba Charly Sá, estaba Yasmil Marrufo, estaban gente chévere, grandes de la música. Y bueno, me tocó estar ese día ahí y salir en los créditos. Entonces, wow, será como que un primer avance. Bueno, hicimos algo. Claro. Entonces, bueno, sucesivamente me invitaron a tocar a Canadá, me probaron la visa canadiense por música. Y bueno, esto es muy importante porque yo antes de irme en el 2019, que nos negaran la solicitud que habíamos hecho, ese año yo fui a grabar una guitarra para el disco de Marcos Witt, que me habían invitado a grabar. Pero el disco nunca salió y lo sacaron 2 años después, decían llegado a nosotros. Y resulta que el disco gana el Grammy. Qué bendición. Viste, ya Dios te tenía, sí, entonces, que Dios bueno, tenía todo planeado, madre, increíble. Entonces ya uno dice, wow, qué maravilla. Un poquito esa canción de la Virgen, Omar. Alguna de ellas. Esta fue a la Virgen de la Chinita. No sé explicarte lo que siento cuando me preparo a tu encuentro. Las campanadas van repicando en mi pecho. Se me hace un nudo en la garganta cuando presiento tu pureza, tu llegada para honrarte desde el templo. Entre sollozabas miradas, los feligreses te cantaban y hacia el altar muy jubilosos te acompañaban. Vestida en pétalos de rosa, tu nobleza desbordada, recibiendo mis promesas, mis plegarias. Una bendición sincera yo te traigo, para ti mi virgencita del rosario. Que tu amor me cubra siempre con tu manto y apacigues mi tristeza, mi quebranto. Una devoción de mística pureza
los pies de Jesucristo me presenta. Madre mía santa y noble intercesora, acompáñame hasta el final de mis horas. Qué bueno, bonito, ¿verdad que sí? Y bueno, Omar, como te dije en un principio, a veces los programas se van muy rápido. No puede ser. Y ya nos queda poquito tiempo. Para tú que nos estás escuchando, este es tu programa Actor Catholic Music a través de nuestro hermano de Maravisión TV. Omar, háblanos un poquito de tus proyectos actuales ya como compositor y músico católico. Bueno, ahorita estoy empezando a manejar una cuenta que se llama Evangelizando y Cantando. Ese era nuestro tema el día de hoy, Evangelizando y Cantando. Ah, bueno, qué maravilla. Sí, Evangelizando y Cantando. Y bueno, estoy muy ilusionado y emocionado porque hay muchas cosas que quiero hacer con este proyecto. Y una de las cosas más importantes que es dentro del gremio de músicos donde yo trabajo, de la música secular, hay muchas personas talentosas, amigas mías cantantes, músicos, y yo les quiero pedir a ellos grabar una canción para Dios y para la Virgen, y bueno, empezar a mostrar ese lado espiritual de tantos talentos maravillosos que no se dedican a la música católica, pero sé que tienen una fe y un testimonio grande. Escogimos este tema de Evangelizando y Cantando. Sabemos que tienes tu cuenta Evangelizando y Cantando, porque tú estás evangelizando y cantando en un ambiente que necesitamos hoy en día también rescatar. Sí. Como tú decías, son grandes talentosos músicos, pero les falta algo. Le falta esa presencia de Dios. Sí. Que a lo mejor lo tienen en su corazón, pero con una llamita muy chiquita. Y entonces nosotros, como ya conocemos un poquito más de la fe, esos son nuestros ambientes de trabajo. Sí. Así y bueno, agradecido, Omar, de verdad. Yo creo que vamos a tener que grabar una segunda parte de este podcast. Estamos muy contentos, Omar, de verdad. Sé que tu tiempo también es corto. Agradecido con tu testimonio. Gracias. Regálanos un coro rapidito de tu última composición para que todo el que está aquí escuchando a través de este podcast te pueda también seguir en tus redes de @evangelizando y cantando. Así es. Bueno, muchas gracias a ti y bueno, y a Dios y a la Virgen por darnos esta oportunidad de estar aquí. Amén. Ven, Señor Jesús, a mi oscuridad. Necesito de tu luz, necesito de tu paz. Ven, Señor Jesús, a mi soledad. Necesito que me cubras de tu piadosa bondad, Señor Jesús.